Bienvenidos al último vídeo de la replicación del ADN, parte 3. Vamos a ver ahora en qué consiste el proceso. Recuerda que el proceso es semiconservativo, es decir, a partir de una molécula de ADN se van a formar dos moléculas hijas, cada una de las cuales conserva una hebra antigua y una hebra de nueva síntesis, como puedes ver en la imagen. El proceso es bidireccional, a partir de un origen ocurre en dos direcciones. Ocurre en la fase S del ciclo celular y en los procariotas tiene lugar en el nucleoide, región donde se encuentra el cromosoma bacteriano, y en los eucariotas tiene lugar en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos, en la matriz y en el estroma respectivamente. Para que el proceso sea más fácil de entender, lo vamos a dividir en tres grandes etapas o fases: la fase de iniciación, la etapa o fase de elongación y la etapa o fase de terminación. Bien, vamos a comenzar con la primera. El proceso va a comenzar en un punto de la secuencia del ADN denominado origen de replicación, ORIC-C. Bien, el proceso que estamos explicando es para procariotas, es muy parecido al de eucariotas, salvo unas pequeñas diferencias, ¿vale? Vamos a explicarlo en procariotas, concretamente en Escherichia coli, ¿de acuerdo? Bien, el proceso empezaba en este punto, en este origen de replicación, que es el ORIC-C. Recuerda que en las bacterias, en Escherichia coli, el único cromosoma bacteriano es de doble cadena y circular. Esa secuencia donde se localiza el ORIC-C es abundante en guaninas, adeninas, timinas, citosinas, sobre todo adeninas y timinas, porque son bases que se unen mediante dos puentes de hidrógeno, por lo que es más fácil de romper que las secuencias guanina-citosina. En este punto, el ORIC-C es donde se van a separar las dos cadenas, ¿vale? Entonces, para eso van a intervenir una serie de enzimas. ¿Qué enzimas son las que van a intervenir? Bueno, en primer lugar, esas cadenas hay que separarlas. ¿Cómo se separan? Rompiendo los puentes de hidrógeno. Para ello, si recuerdas, actuaba una enzima que eran las helicasas. Las helicasas desenrollan las dos cadenas y rompen esos puentes de hidrógeno que mantenían unidas las bases de cadenas complementarias. Intervienen también, por otro lado, las proteínas SSB, que impiden que las cadenas recién separadas por las helicasas se vuelvan a unir, y las topoisomerasas, que evitan las tensiones, ¿vale? Como consecuencia, fíjate que lo que se va a formar que es esa burbuja de replicación, ¿vale? Vamos a verla aquí. Esto es una burbuja de replicación y cada burbuja, ese es el punto de inicio, ORIC-C, cada burbuja contiene dos horquillas de replicación que tienen forma de Y, ¿vale? En procariotas solamente hay un origen, un ORIC-C. En eucariotas hay varios orígenes, o también llamados replicones. Vamos con la fase de elongación. Bien, para comenzar con la fase de elongación nos vamos a fijar en una de las horquillas, ¿vale? Tú lo puedes explicar con cualquiera de las horquillas. Te voy a poner una en la que la cadena va en dirección 3', 5', la de arriba, y la otra va en 5', 3'. Recuerda que a partir del origen, el proceso va en esta dirección. En la otra horquilla iría en esta dirección. Bien. Recuerda también que la enzima que va a intervenir es la ADN polimerasa 3. Las ADN polimerasas son unas enzimas muy peculiares, muy caprichosas, porque presentan dos características principales. Una, que solamente pueden leer en 3', 5', por lo tanto sintetizar en 5', 3', y que necesitan un apoyo para poder empezar. Entonces, como necesitan ese apoyo, lo primero que va a ocurrir es que la ARN polimerasa va a fabricar un pequeño fragmento de ARN de unos 10 nucleótidos que se denomina cebador o primer, ¿vale? Eso es lo que hace la ARN polimerasa o primer. Fabrica un pequeño fragmento de unos 10 nucleótidos, ¿vale? Esos 10 nucleótidos son complementarios con el correspondiente ADN de arriba, con la salvedad que en vez de donde ponía adenina, en vez de poner timina, como es un ARN, pondrán uracilo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que has fabricado ese pequeñito fragmento, ahora sí, ahora ya puede intervenir la ADN polimerasa y fabricar de forma continua, es decir, sin interrupciones. Fíjate, a partir de aquí va leyendo y va fabricando, ¿vale?, la cadena. Fíjate cómo la fabrica en dirección 5', 3', y lee, va leyendo de 3', 5'. De tal forma que si aquí ponía adenina, pues aquí pone timina. ¿Que ponía guanina? Pues pone citosina. ¿Que ponía citosina? Pues pone guanina. ¿Que ponía timina? Pone adenina. Y así va fabricando, ¿vale? Va uniendo los nucleótidos
por enlaces fosfodiéster. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con la cadena contigua? Es decir, con esta cadena, con la complementaria de ADN en molde. Bueno, pues aquí la ADN polimerasa no puede ir en esta dirección, porque solamente puede ir en dirección 3', 5', por lo tanto sintetizar 5', 3'. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, pues se soluciona de una forma muy sencilla. A aproximadamente unos 1000 y pico nucleótidos, lo que va a hacer es que se va a sintetizar un pequeño fragmentito de ARN, que actúa como cebador, ¿vale? Y a partir de él, ¿vale?, que ya lo tenemos fabricado, lo utiliza como apoyo para la ADN polimerasa fabricar ese trocito de ADN, ¿vale? Un trocito de unos 1000 o 2000 nucleótidos. Este fragmentito es de ARN y este fragmentito es de ADN. Este fragmento que se origina se llama fragmento de Okazaki. En otro sitio distinto de la cadena se va a fabricar otro trocito de ARN, como puedes ver, ¿vale? Y a partir de él se fabrica el ADN. ¿De acuerdo? Bueno, este proceso se va repitiendo, estos fragmentos de Okazaki se van repitiendo a medida que se van separando las dos hebras. Seguidamente va a venir la ADN polimerasa 1, que va a retirar los fragmentos de ARN, es decir, los que están en azul, y va a añadir nucleótidos de ADN en su lugar, ¿vale? Ahora sí puede actuar porque utiliza este apoyo de aquí, ¿vale? Se retira este fragmento y a partir de aquí empieza a fabricar la cadena de ADN. Y por último va a venir la ADN ligasa, que va a unir esos fragmentitos. ¿De acuerdo? Esa cadena que se forma de forma discontinua es lo que se conoce como cadena retardada y se forma mediante fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Bien, aquí puedes ver el proceso en la horquilla. Fíjate que aquí te he cambiado las direcciones para que lo entiendas a partir del origen de replicación, ¿vale? Aquí es forma continua, esta discontinua. Aquí es discontinua, aquí es continua. Fíjate cómo avanza la ADN polimerasa, avanza aquí continuo, pero aquí se forma de forma discontinua, ¿de acuerdo? Y aquí discontinua. Al final las cadenas se quedan totalmente montadas, pero hay que quitar todos estos fragmentitos de ARN, ¿vale?, que los va a retirar, pues eso, la ADN polimerasa 1. En esta imagen puedes ver una burbuja de replicación en Escherichia coli. Mira que bien se ve la burbuja de replicación aquí abajo. Te dejo esta imagen estática para que puedas ver, puedes parar el vídeo y ver las direcciones para que entiendas dónde se forma la hebra continua y la hebra retardada, ¿vale? Algunos la llaman hebra adelantada y otros hebra atrasada. Y por último tiene lugar la terminación, ¿vale? Ahora veremos la terminación. Fíjate, aquí tienes otro esquema para que veas los fragmentos de Okazaki, cómo se forman en esa dirección. Y la cadena de arriba se forma de forma continua o hebra líder. Y aquí de forma retardada, ¿vale?, mediante esos fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Bien, y por último tiene lugar la terminación. Al ser en procariotas un cromosoma circular y comenzar en un punto y ser un proceso bidireccional, las dos horquillas de replicación, ¿vale?, se encuentran en un lugar del cromosoma opuesto al origen de replicación. Las cadenas adelantadas se unen y otra horquilla de replicación se detiene al encontrarse con el cebador del último fragmento de Okazaki. El cebador es eliminado por la ADN polimerasa y ya está, proceso concluido. Tenemos dos moléculas de ADN. ¿De acuerdo? Aquí ves en grande la horquilla de la burbuja, de replicación, ¿vale? Y aquí también tienes otra imagen donde se está viendo la burbuja y cómo se van a terminar formando las dos cadenas de ADN. Este es el proceso que tiene lugar en las bacterias. Bien, es importante también que entiendas que se van a producir una serie de errores a lo largo de todo el proceso, porque la ADN polimerasa pues no es precisa, exacta, sino que se puede confundir colocando algún nucleótido. Por lo tanto, se van a cometer errores. La reparación de errores durante la replicación corre a cargo de las ADN polimerasas, que cuentan con un sistema de corrección de errores. Gracias a la actividad exonucleasa, 3', 5',
chequean el nucleótido recién introducido y si es erróneo, retroceden para eliminarlo y poner en su lugar el nucleótido correcto. Debido a este mecanismo, durante la replicación del ADN se pasa de una tasa de error inicial de incorporación de nucleótidos de 1 partido entre 10.000 a una tasa de error real durante la síntesis de las nuevas cadenas de 1 partido de aproximadamente 1.000.000. La reparación de errores tras la replicación también tiene lugar, es decir, una vez que ya ha ocurrido la replicación se van a corregir también errores, los errores del ADN que no son detectados durante la replicación e incluso los originados con posterioridad son reconocidos y se corrige mediante el siguiente mecanismo. Por un lado, una endonucleasa detecta la zona dañada y corta el ADN erróneo por sus extremos 3' y 5'. La ADN polimerasa 1 elimina los nucleótidos erróneos gracias a la actividad exonucleasa que tenía y por último la ADN ligasa une los extremos generados. No obstante, con una frecuencia muy baja, se producen errores que escapan a los mecanismos de control y modifican permanentemente la secuencia de ADN. Ese es el origen de las mutaciones que resultan graves en el proceso evolutivo. Bien, ya hemos dicho antes que la replicación en eucariotas y procariotas es un proceso más o menos parecido, ¿vale? Más o menos. Hay algunas salvedades, algunas diferencias que tienes que recordar, ¿vale? Por un lado, en el caso de los procariotas había un único origen de replicación. En el caso de los eucariotas, como las cadenas son mucho más largas, pues existen varios puntos de orígenes de replicación que se denominan replicones. Por otro lado, en los procariotas hemos visto que había 3 ADNs polimerasas, la 1, la 2 y la 3. En el caso de eucariotas existen hasta 5 polimerasas. Otra diferencia es que, si recuerdas, el ADN de las células eucariotas posee unas proteínas que se llaman proteínas histónicas, ¿vale? En procariotas el ADN es desnudo, es decir, no está asociado a histonas, por lo que no se requiere el reparto de dichas proteínas entre las dos cadenas hijas. En eucariotas debe repartirse las histonas. La cadena adelantada o conductora es la que va a conservar las histonas antiguas y la retrasada y su molde las histonas nuevas. Bien, otra característica importante es que en procariotas decíamos que los fragmentos de Okazaki son más cortos, de entre unos 100, unos 200 nucleótidos, mientras que los procariotas, si recuerdas, eran de unos 1.000 a unos 2.000 nucleótidos. El proceso ocurre en los procariotas en el nucleoide y en los eucariotas ocurre en el núcleo. En procariotas, al ser el ADN de doble cadena y circular, ¿vale? Pues directamente se van a formar las dos cadenas intactas. Pero en el caso de los eucariotas, fijaros, aquí hay un trocito de ARN, ¿vale? Que cuando yo lo quite, ese trocito no se puede formar. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa no se puede unir por ningún punto, no puede encontrar ningún apoyo. Entonces, según se van sintetizando las cadenas, siempre va a quedar un extremo cada vez más corto, que es lo que se conoce como los telómeros de los cromosomas, ¿vale? Fíjate aquí como las nuevas cadenas, ¿ves? Aquí, este trocito sí lo puedo formar, pero aquí no. Aquí se forma un telómero. Es un trocito que yo no puedo sintetizar. Y cada vez que el ADN se replica, quedará un trocito cada vez mucho más corto. En las células embrionarias existe una enzima que se denomina telomerasa, que lo que hace es como ser ella la que sirve de apoyo para que la ADN polimerasa se pueda unir, ¿vale?